quienes pueden, o sea, dedicarse a este tema de apoyo a los procesos judiciales en temas de corrupción, en temas públicos, hasta privados. Vamos a ver que la estructura de la Constitución Política del Estado, ¿ya?, define ciertos tipos de competencias, ¿ya? Y vamos a ver ahora cuáles son esas competencias. En la Constitución Política del Estado hay competencias de carácter privativas, exclusivas, concursentes y compartidas. Entonces aquí esta es como una especie de manual de, si quieren, de funciones para ver qué es lo que puede hacer cada instancia, ¿ya? Estas de las privativas vamos a ver que son aquellas, ya que la administración central, cuando hablo de la administración central estoy hablando del gobierno, es decir, del presidente, vicepresidente y sus ministros, todo el aparato, si quieren, del gobierno central, ¿ya? Entonces, el gobierno central en estas competencias privativas saca la ley, saca la norma, reglamenta la norma y la ejecuta. Y es indelegable, no puede delegar sus competencias a otras instancias, ¿ya? Por lo tanto, acá, dentro de esas competencias que son propias del gobierno, están las siguientes, ¿ya? Esto está en la Constitución Política del Estado, ¿ya? Son 22 competencias privativas. Y aquí en la China y en cualquier parte, lo que se protege en primera instancia es el sistema financiero. Y lo protege ahora de manera directa el gobierno central. Entonces, el gobierno central, ¿cómo protege y controla este sistema financiero? Tiene 3 instituciones. Una de ellas la vamos a ver en detalle en la próxima clase, que es la UIEP, la Unidad de Investigación Financiera. Otra es la ASFI. La Unidad de Investigación Financiera tiene que ver con el tema del lavado de dinero. El año pasado ha habido un conflicto en Bolivia sobre una ley que se estaba simplemente reforzando lo que ya está escrito sobre lo que es las competencias de la UIEP para el lavado de dinero. Y todo el mundo hablaba de que se le estaba dando demasiada competencia, ¿ya? El lavado de dinero se da cuando el dinero ingresa a un banco. A ver, y estos son delitos transnacionales, ¿no?, que necesariamente todo opera por el sistema financiero. El lavado de dinero no se da en una transacción entre 2 personas. La gente aquí confunde a veces y dice, yo estoy lavando dinero, sí, yo estoy vendiendo una casa, pero no quiero depositar al banco, porque ¿cómo voy a justificar? Uno no tiene que justificarle nada al banco, tiene que informar nada más. Decirle, estoy depositando, por decir, $500,000 es la venta de una casa. Listo, el banco tiene que aceptar. Ahora, si es un banco tradicional como el Banco Nacional, va a decir, ¿me puede dar una fotocopia de su contrato? O sea, simplemente para tener un respaldo, nada más. Ahora, esa operación nadie la puede revisar, nadie la puede controlar. ¿Cuándo se va a revisar esa operación? Cuando exista que esta persona que está haciendo el depósito de dinero cometa algún delito que esté vinculado al lavado de dinero. Por decir, si una persona vendió una casa y 8 o 9 meses después aparece que esta persona aparece en conflictos de narcotráfico con un juicio, entonces ahí sí le empiezan a investigar, ¿ya? Entonces, estos temas son internacionales, pero todo fluye a través del sistema financiero. Por eso el que más dependía de esa ley que estaba siendo promovida por la Asamblea Legislativa era el gobierno, porque al gobierno le compete el sistema financiero. Ahora bien, a ver un ejemplo, el caso de Murillo. Murillo, no, él no, sino en la cuenta de uno de sus amigos estaban depositando un dinero en Estados Unidos. Y cuando preguntaron el origen y vieron la persona, inmediatamente vincularon con una persona que estaba siendo procesada en Bolivia por delito de corrupción. Pues la corrupción es un delito precedente al lavado de dinero. Pues la corrupción se había cometido en Bolivia, pero el lavado de dinero se estaba cometiendo en Estados Unidos, por eso lo tienen en Estados Unidos. Bolivia dice, pedimos la extradición de Murillo. El gobierno americano dice, no, él cometió el delito acá de lavado, pero su delito precedente, el delito de corrupción, lo ha cometido en Bolivia.
Ahora, si él no hubiera estado en la lista de procesados por delitos de corrupción, esa operación nunca se hubiera revisado en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, el tema del sistema financiero es el número uno aquí en la China, en Rusia, en cualquier parte. ¿Cómo quiere Estados Unidos sancionar, cómo ha sancionado, por decir, a Venezuela? Porque Venezuela, por el constante ataque que hacía al gobierno americano, el gobierno americano de la noche a la mañana decide no comprarle más petróleo a Venezuela. Listo. Y a Gaza y dice le cortan el SWIFT. El SWIFT es el sistema interconectado de más de 8.000 bancos en el mundo que yo puedo hacer la transacción. Yo puedo agarrar una tarjeta de débito del Banco Nacional acá y le digo al Banco Nacional estoy viajando a la China y él me va a habilitar mi tarjeta para que use en la China. Entonces el Banco de China o el POS, la maquinita, que es propiedad de Visa Internacional o de Mastercard, el momento que yo esté haciendo la transacción en la China va a tener acceso a los saldos de mi cuenta en Bolivia. Y puede saber si puedo o no hacer la transacción en la China. Eso se le llama el SWIFT. El momento que yo he hecho la compra en la China con mi tarjeta, hasta fin de mes tengo que hacer la compensación. Es decir, mi banco de Bolivia tiene que trasladar el dinero al banco de la China que me ha prestado el dinero que le ha pagado al comercio en la China. Eso se llama ya cámara de compensación y liquidación. Esa es la compensación del dinero y la primera etapa se llama SWIFT transaccional. Entonces, ¿cómo se liquida a los países? Es a través de cortarle este SWIFT. Entonces, Rusia, pero tiene ya demasiada estructura para dejarse llevar por este SWIFT. A ver, empecemos por lo siguiente. El gobierno francés, al igual que todos los gobiernos de la OTAN, de Europa, están saliendo de Rusia con sus empresas. Entonces, una de las empresas francesas es Renault, que tiene 3 fábricas en Rusia. Entonces, el gobierno francés dice, Renault se está saliendo. Entonces, Rusia dice, no, pero lo que está en Rusia se queda. Entonces, Gaza dice, está bien, ¿nos van a pagar? Sí, Rusia dice, les vamos a pagar. Ya pasó una semana y Rusia dice, aquí está la plata, están pagando en rublos. Los franceses dicen, no, no, tiene que ser dólares, no, rublos. Nosotros pagamos en rublos, igual que en Bolivia. Todas las transacciones de la administración pública se hacen en bolivianos. No hay un solo contrato en moneda extranjera, está prohibido en Bolivia. ¿Ya? O sea, cuando decirles que Bolivia, cuando contrató la construcción de la fábrica de urea, lo hizo por más de cerca de $1.000 millones, pero pagaba en bolivianos. Y la empresa Samsung, que ha construido eso, tenía que comprarse los dólares del Banco Unión y trasladarlos a Corea. Pero el Estado boliviano le pagaba en bolivianos. Entonces, los dos dicen, aquí están los rubros, y en Rusia un rublo vale esto. Entonces dicen, en el mercado de Europa el rublo vale la mitad ahora. No sé, pues eso es en Europa. Es como nuestra moneda boliviana, vale aquí en Bolivia, no vale fuera de Bolivia. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Por el sistema financiero. Por eso es sumamente controlado este sistema, ¿ya? Y esa es una competencia privativa del gobierno central. Por eso en el tema, por ejemplo, hay el Banco Unión, dice, ¿no? Entonces el MAS, la gente del MAS no agarra y dice, miren señores, yo tengo, propongo como agrupación del Chapare, como agrupación del Alto, agrupación, a esta persona como gerente. No se puede. ¿Ya? Este sistema financiero está siendo controlado por el ministro de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, es privativo de ellos. ¿Ya? El segundo punto, la política monetaria, Banco Central, sistema monetario y política cambiaria. Esto también es del Estado. Es el único país en América que tiene esto, donde el tipo de cambio lo define el gobierno, no lo define las fuerzas del mercado, no es la oferta y demanda que define cuánto vale el dólar. Aquí el dólar vale por lo que dice el gobierno central y aquí se han definido ellos, es decir, el ministro de Economía, en coordinación con el presidente y el Banco Central van a definir cuánto vale el dólar. ¿Ya? Entonces, eso es algo que solo ocurre en Bolivia. El punto 12, creación, control y administración de las empresas públicas estratégicas del Estado. A ustedes no les he mostrado los organigramas de los ministerios,
Pero del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿ya? Depende, por ejemplo, el Banco Central, la ASFI, la UYEP. A nosotros nos interesa la UYEP, ¿ya? Porque es una entidad que vamos a ver la próxima clase, que es clave en el tema de investigación, en investigación del flujo de dinero, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Los otros ministerios, el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, es un ministerio de carácter productivo, porque dependen del ministerio Entel, BOA, ENDE, depende SAPSA, depende ASANA, depende de Vivienda, un montón de empresas. Entonces, esas empresas tienen una dependencia lineal del gobierno central, ¿ya? No es como una institución pública, no es como la alcaldía. Es decir, la alcaldía se ha elegido un alcalde y al día siguiente los colegionarios van y dicen, yo trabajo en la campaña, yo quiero el cargo de tal, de tal, de tal, a distribuirse las pegas. No, aquí define el gobierno central. No se cuestiona. Y el último punto, el 22, la política económica y planificación nacional también la hace el gobierno central. Ya esto no aprueba la Asamblea Legislativa Nacional, solo el gobierno central. Y este gobierno central el año pasado lanzó su plan quinquenal, donde la ciudadanía también se opuso sin ningún sentido, porque esto, se haga público o no, se va a cumplir, ¿ya? Porque está dentro de la competencia del gobierno central, ¿ya? Hacer el plan de desarrollo nacional y el plan de desarrollo municipal, ¿no? Por más de las huelgas que se han hecho durante la semana, igual nomás se va a aplicar, ¿ya? Ahora bien, hemos dicho que hay esta competencia privativa. También hay competencias de carácter exclusivas, concurrentes y compartidas, ¿ya? Que esto es clave saber el momento que uno va a hacer una auditoría. La mitad de los juicios que hay en la administración pública, si quieren le pondremos nombre, contra el actual alcalde, ¿ya? Son por no haber respetado estas competencias. Por ejemplo, las competencias exclusivas, ¿ya? La administración central legisla y reglamenta y ejecuta, pero puede transferir, ¿ya?, la parte reglamentaria y ejecutiva a los gobiernos autónomos, es decir, a los municipios o a las gobernaciones. Puede, no es obligatorio. Entonces, ¿qué pasa? Les doy un ejemplo. El gobierno, bueno, el actual alcalde, que anteriormente era prefecto, hizo un estudio, ¿ya?, para ver la posibilidad de hasta la zona sur de La Paz, acortando como 50 kilómetros. La ley dice, dentro de estas competencias exclusivas, que las carreteras interdepartamentales las hace la ABC. Las carreteras interprovinciales las hace los CERCAM, que dependen de las gobernaciones. Y los caminos vecinales hacen las alcaldías. Entonces aquí el gobierno departamental, antes era el prefecto, ¿ya?, decide hacer un estudio que abarcaba La Paz. Es decir, que los recursos que le destinan a Cochabamba se gastan en La Paz. Eso se llama malversación. No es que se haya llevado nadie la plata, pero es un delito lo que se ha hecho. Y muchos de esos delitos están vinculados a este elemento de no conocer este tipo de competencias. Se ha hablado mucho y hay mucho conflicto con este tema de las competencias, por ejemplo, de carácter concurrentes, donde el Estado hace la norma, define, no el Estado, sino el gobierno central hace la norma y define. Pero los gobiernos autónomos tienen que reglamentar y ejecutar. Por ejemplo, es el caso de salud. Entonces el gobierno agarra y dice, señores, las alcaldías tienen que manejar los establecimientos de salud de primero y segundo nivel. Pues la alcaldía de Cochabamba tiene bajo su dependencia 14 centros de salud. Y la gobernación maneja los establecimientos de tercer nivel. Es decir, el complejo Viedma depende de la gobernación. Pero los ítems de todos estos casos dependen del gobierno central. Es decir, el Ministerio de Educación, de Salud es el que paga. Entonces, ¿qué pasa cuando se saca alguna situación de emergencia de ese tipo? Hablemos del tema de las vacunas. El gobierno central dice, las vacunas pueden traerlas todas. Y empezó el alcalde de Cochabamba, dijo, yo voy a traer 200.000 vacunas. El de Santa Cruz dijo, voy a traer 1.000.000. Entonces, no traen las vacunas, trae el Estado. El Estado trae las vacunas y directamente dice, estas vacunas, esta cantidad, por decir 100.000, distribuimos a Cochabamba. Se lo carga al departamento de Cochabamba,
y con cargo al CEDES, y el CEDES distribuye a los centros de salud, distribuye a las universidades, distribuye a todo lado. Y automáticamente el Ministerio de Salud, el Estado le dice, tienes que debitarles de las cuentas, de las transferencias que hacemos a la alcaldía, a Quillacollo, Sacaba, Cochabamba, a todas esas instancias, retirarles estos, y también a las entidades de salud. Listo, ¿me entienden? Entonces, todo este tema se maneja de una forma que viene siempre desde la cabeza, desde la administración central. Las compartidas ya son más un tema político que no vamos a ver. Por ejemplo, la universidad pública. Y justo acabo de ver una resolución del Consejo Facultativo. ¿Ya? Por ejemplo, el Estado saca una ley a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por ejemplo, la Ley de Educación. Y aquí puede ser que ellos definan. En la Administración Central puede tomar una determinación en materia de educación. Por ejemplo, sacó el año pasado de clausura del año escolar. Y sacó la determinación mediante decreto supremo que las clases ya no van a ser presenciales. ¿No? Eso sacó en marzo del año pasado, no había clases en las universidades. Y después reglamenta el Estado el tema de las clases virtuales. Muy bien, dice, pero la universidad es una entidad autónoma, es una autonomía. Entonces el rector agarra, a través del Consejo Universitario, saca una resolución que va a haber un pase a la presencialidad de manera paulatina. Y establece que la Facultad de Tecnología, por lo menos un 40% debería ser presencial y un 60% virtual. Medicina debería ser un 80% presencial y un 20% virtual. Y las carreras como las facultades como economía deberían prever por lo menos la parte práctica debería ser presencial, por ejemplo, gabinetes, talleres, todo debería ser presencial. Pero el decano, que es autónomo, saca la propia disposición y dice, no, todo es virtual. ¿Me entienden? Entonces, eso ya es compartida, pero en función a lo que viene una norma general. ¿Ya? Ahora bien, hasta ahí el tema de la Constitución, el tema de las competencias. Ahora, la ley establece y dice, cada entidad, ¿no? Sobre todo lo que vemos nosotros. La auditoría forense ve temas grandes. Por ejemplo, no va a haber el tema de una ferretería, de una carpintería, de un negocio pequeño. La auditoría forense está dado en lo que son las grandes desfalcos corporativos, empresas grandes, de entidades públicas. Entonces, en una entidad pública y en una entidad privada grande, tiene que haber esto. Entonces, las entidades en el Estado boliviano, que son muy pocas, por ejemplo, en Cochabamba, en el tema bancario, se le pide que empresas corporativas en Cochabamba no pasan de 20. ¿Ya? Solamente la Manaco, está la PIL, está ENDE, o sea, con sede de Cochabamba, ¿no? En TLC de La Paz. ENDE, BOA, Manaco, PIL, después está Vallehermoso, generadora de energía, está Corani, están las dos IFDs, está Sidre, está Cubode, después no hay más. ¿Ya? En La Paz hay como 280 y en Santa Cruz cerca de 400. ¿No? Entonces, lo que estamos viendo es para ese tipo de entidades, entre públicas y privadas. ¿Ya? Pues una entidad pública, por ejemplo, se crea con una ley nacional. Una entidad grande es la universidad, por ejemplo. ¿Ya? La universidad tiene una ley de creación del año 1832. Entonces, la universidad debería tener toda esta estructura de manuales, reglamentos, procedimientos. ¿Por qué? Porque la universidad, si le hacemos auditoría, tendríamos que contemplar su normativa interna, dadas las características de autonomía que tiene. La autonomía de la universidad es de carácter administrativa. Pero, ¿qué sucede? En la universidad no hay, por ejemplo, un reglamento interno de personal, no hay un régimen disciplinario de docente. Entonces, ¿qué pasa? Si un docente le inicia un juicio a la universidad, el juicio se va a hacer, primero lo que van a pedir en la Dirección del Trabajo y en el juez laboral, es dónde están los reglamentos de la U. No hay. Si no hay, aplicamos la Ley General del Trabajo. Y el 99% de posibilidades de ganar es para el trabajador, no para la universidad. La universidad va a perder porque no ha cumplido con esto de hacer su reglamento.
los bancos, las cooperativas, las entidades grandes de más de 20 empleados tienen que tener todo esto. Ahora, ¿qué pasa con una entidad privada? Por ejemplo, o puede ser, a ver, le pondremos el nombre de una importadora. Le hemos puesto importadora Camper en su escritura de constitución. Listo, con esa escritura de constitución tenemos un objetivo, objeto. ¿Cuál es el objeto de la empresa? ¿Para qué estamos creando? Pues vamos a poner que es importadora. Así la vamos a registrar en Funda Empresa, así la vamos a registrar en impuestos, así la vamos a registrar en la alcaldía, en la dirección del trabajo, en las AFPs, en toda, que es una empresa importadora. Ahora, ¿qué pasa si esta empresa decide exportar? Primero, para ser importadora tiene que tener todos estos reglamentos, estos procedimientos. Pero decide exportar. ¿Ya? Como no está en el objeto de su carta de constitución, puede exportar, pero no va a lograr los beneficios que el Estado le da. Por ejemplo, la devolución de los impuestos por mediante CELEIMS, o lo que son los beneficios que tiene un exportador a través de la Cámara Boliviana de Exportación. ¿Me entienden? Entonces, esto es obligatorio hacer. Ahora, yo pongo como ejemplo normalmente un hecho de una experiencia personal. Me mandaron como miembro de la Contraloría a Sucre a hacer auditoría al órgano judicial. Fui a Sucre porque Sucre es prácticamente, todo está contaminado con el órgano judicial. El esposo de la gerente de auditoría de la Contraloría en Sucre trabaja, casi todos trabajan en el órgano judicial. ¿Ya? Entonces, cuando voy, estaba el presidente del Tribunal Supremo allá. Me recibe y me dice, usted no puede entrar acá. Y le digo, ¿por qué? La Contraloría es una entidad autónoma. Sí, me dice, pero ¿con qué normas me vas a revisar? Porque yo tengo las mismas prerrogativas, ya tengo el mismo nivel, si quieren. Yo soy igual que Gonzalo Sánchez Rosado. En ese entonces el gobierno era Gonzalo Sánchez Rosado. Y le dije, yo le voy a revisar en base a sus normas. Es evidente que usted no va a aplicar las normas de Gonzalo Sánchez Rosado, pero tiene que aplicar sus normas. Y me dice, no tengo. Bueno, si no tiene, yo le hago la auditoría en base a las normas generales. Y si me voy, ¿qué vas a revisar? Me dice, viáticos y pasajes. Si usted no me da, voy a basarme en el reglamento del gobierno central en el tema de pasajes y de viáticos. Y el viático del presidente, que es primera categoría, en ese entonces era 200 bolivianos por día. ¿No? Y usted se pagan 450. Les voy a hacer devolver la mitad, más de la mitad. Y me dice, no, no puedes hacer eso. Puedo hacerlo, porque no tienes el reglamentado. Entonces ellos agarran y me piden de que me van a hacer un reglamento de viáticos y pasajes. Y agarran, me piden una tolerancia de un día, y al día siguiente aprueban en sala plena su reglamento, con 2 artículos. Artículo primero, todos los viajes, ¿ya?, realizados en el pasado, ni siquiera le daban un plazo, en el pasado por los miembros del Consejo de la Judicatura, por los miembros del Tribunal Constitucional, por los miembros de todas las 5 partes del órgano judicial, se consideran bien hechos, a pesar de que no tienen documentos de respaldo. Y artículo 2, dice, todos los viajes hechos por los magistrados de esas 5 unidades se realizaron en cumplimiento de los objetivos institucionales. ¿Ya? Listo, me pusieron eso en el artículo 2. Entonces, en base al artículo 2, yo hago la auditoría. Entonces, empiezo a revisar los viajes de los magistrados. Encuentro una magistrada que era docente en San Simón y todos los jueves y viernes estaba en Cochabamba. Y con pasajes pagados por el órgano judicial, con el pretexto de que venía a hacer inspección al órgano judicial de Cochabamba, porque era su función. Pero me voy a la universidad, encuentro que esta persona había firmado la asistencia de lo que daba clases todo el día del día jueves y viernes. Pues le hago el cargo, digo, esta persona ha ido a Cochabamba no a cumplir los objetivos institucionales, y no a cumplir sus objetivos personales, porque ella es docente. Y aquí están mis espaldas. Y le hicimos devolver más de $40,000 entre pasajes y viáticos por haber hecho esto. Entonces, ¿qué hemos hecho? Una auditoría en base a un reglamento recién hecho por ellos, pero lo tenía. ¿Entienden? Entonces, de eso se trata este tipo de trabajos de investigación. Ya tienen que tener todo ese elemento. Bien, aquí vamos a entrar a ver qué entidades tienen facultades para investigar, para auditar, para hacer trabajos.
Ahora, en la Constitución Política del Estado, en la segunda parte, se habla de la estructura y organización funcional del Estado. Y dentro de esta segunda parte, título quinto, se habla de la función de control, de defensa de la sociedad y de defensa del Estado. Y aquí presento un pequeño resumen de todas las entidades que hacen esto. Pues aquí tienen que tomar en cuenta lo siguiente. Todas estas instituciones, la Contraloría, el Defensor del Pueblo, Ministerio Público, Procuraduría, Policía Boliviana, órgano judicial, son instancias constitucionales, están en la Constitución. Por lo tanto, la elección de estas cabezas se hace por dos cámaras, o digo por la Cámara o la Asamblea Legislativa y el Gobierno Central. Por ejemplo, para elegir el Contralor, la Asamblea propone una terna y el presidente elige el Contralor. Lo mismo del Defensor del Pueblo, lo mismo de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Policía y del órgano judicial. Por lo tanto, estas personas son constitucionalmente electas. Entonces, ¿qué pasó el año 2020? Por ejemplo, el gobierno transitorio, Agasa dice, el Contralor es una persona que no responde a mi confianza. Pido que renuncie, ¿ya? Porque ella no puede despedirlo. Ella pedía que renuncie. Lo mismo han hecho con la defensora del pueblo. Y lo mismo con el fiscal general. O sea, se ha ido un grupo de miembros del Comité Cívico de Santa Cruz y de la Resistencia Juvenil Cochala a Sucre para presionar que el fiscal renuncie, porque no lo pueden despedir. Son constitucionalmente electos. Pero muy diferente del Procurador General del Estado. El procurador electo constitucionalmente renunció al cargo por agarrar la parte jurídica del proceso jurídico que tenía Bolivia con Chile, en el caso del mar. Y por lo tanto el procurador se lo nombra mediante un decreto presidencial. Entonces viene el nuevo gobierno y con un decreto presidencial lo cambian al procurador. Pero las otras instancias, lo mismo hizo con la policía, porque el alto mando policial renunció y el expresidente nombró con decreto presidencial. Y lo mismo vino el nuevo gobierno y con decreto presidencial lo sacaron. Ahora, ¿qué pasó con el Banco Central? Toditos los directores fueron elegidos con decreto presidencial o resolución ministerial. No han sido elegidos constitucionalmente. Por lo tanto, viene un nuevo gobierno, los puede cambiar, sí. Pero cuando han sido elegidos constitucionalmente, no. Ahora, ¿qué funciones básicas tienen estas entidades? Por ejemplo, la Contraloría está en la Constitución en el artículo 214 al 218. En 5 artículos se define esto, que la Contraloría hace control de la administración. ¿De qué? De todas las entidades públicas y de las entidades privadas en las que el Estado tenga participación o interés económico. Entonces, ¿cuál es el mandato constitucional para la Contraloría? El control de la administración, ¿ya? De todas las entidades del sector público. De la Defensoría del Pueblo, que prosigue a estos artículos de la Constitución, viene del 219 al 225, y dice, el defensor del pueblo velará por la vigencia y cumplimiento de los derechos humanos. Listo. Entonces ese es su papel, velar por la vigencia de los derechos humanos. El Ministerio Público, ¿ya? Que está en sus articulados, prosiguen a lo que es el defensor del pueblo, 225, vendría a ser 226 al 229. El Ministerio Público es igual que la Fiscalía, José. Es la Fiscalía General del Estado. Su función es defender la legalidad y los intereses de la sociedad. Es decir, defender los intereses de la sociedad, pero de una manera legal. Y además, emite el ejercicio de la acción penal pública. Todas las autoridades mencionadas hasta ahora son elegidas por la Asamblea Legislativa por su mayoría absoluta y elegidas por el presidente. Ahora bien, veamos en resumen qué hacen estas entidades. La Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función del control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría General del Estado está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal.
Bien, ¿qué dice de la Contraloría? La Contraloría, su papel es controlar la administración de las entidades públicas. No controla las funciones de la administración pública. A ver, les doy un ejemplo. El año 99, hubo un terremoto en Cochabamba y hubo donaciones en efectivo de dinero. Y el presidente aprobó de que ese dinero que estaba viniendo a Bolivia se compre un avión, ¿ya? Para ayudar, con el objetivo de ayudar en temas de salvataje a los pobladores de Totora, Misque y Haití. Bien, esa decisión nadie la puede cuestionar. Pero administrativamente, ¿cómo se ha hecho? Ese avión nunca ha aterrizado en Haití, en Misque ni en Totora. Nunca ha hecho labor de salvataje, se ha comprado con ese pretexto. Entonces, la Contraloría observa esa parte administrativa. Dice, señores, ustedes han hecho una compra que no corresponde. Ustedes han dicho que iban a comprar para ver el tema de que ese avión iba a utilizarse en estas situaciones y nunca se ha usado. Por lo tanto, es una compra que no cumple su función. ¿Ya? Administrativamente está mal. Entonces, ¿qué se les hace? Cargos. ¿Qué cargos? Puede ser administrativos, directivos, civil o penal. Y esta partecita que dice, no se olviden que esto es constitución, que la única instancia que puede determinar indicios de responsabilidad administrativa, civil, penal y ejecutiva dentro de la administración de las entidades públicas es la Contraloría. ¿Qué significa esto? Que una empresa privada, digamos la Pricewaterhouse, una firma de auditoría, va a la alcaldía y encuentra que el alcalde ha hecho corrupción y saca cargos, ese informe no tiene estas características, ¿ya? Porque estas competencias de la Contraloría son únicas. Para que ese informe de la Pricewaterhouse, que es la firma de auditoría más grande del mundo, tenga valor, ese informe tiene que ser respaldado por la Contraloría. Si no, no sirve de prueba. ¿Ya? Entonces, ese es el tema de quién puede hacer la investigación en el sector público, la parte administrativa, y poder sacar responsabilidades es la Contraloría. Ahora, la Contraloría se constituye en el órgano sector del sistema de control gubernamental. ¿Qué significa esto? Para hacer auditorías dentro del sector gubernamental. Además, se constituye en la Autoridad Superior de Auditoría del Estado, es la máxima instancia de auditoría. ¿Ya? Para que tengan una idea, o sea, normalmente los médicos, ¿cuál es su máxima aspiración? Llegar a ser ministro de Salud. La máxima aspiración de un auditor es ser contralor, ¿ya? Porque es la máxima autoridad de auditoría de un Estado. ¿Ya? Entonces, si ejerce el control externo posterior con autonomía operativa, técnica y administrativa. Y además la Contraloría, dice, es conductora de los programas de capacitación y especialización de los empleados públicos en el manejo del sistema que trata la ley. Ahora, la ley SAPCO, a eso se refiere, ¿ya? Pero este es un tema de ejercicio del control gubernamental. Ahora, muy diferente es un tema, por ejemplo, el tema académico universitario. ¿Ya? Yo, por ejemplo, tengo, bueno, en esa época tenía el doble de horas de capacitación de cualquier auditor. Prácticamente en la Contraloría era becado, ¿ya? Pero esos mis cursos me sirven para el sector público. Pero dentro de la universidad, que es autónoma, no me sirve. Cuando yo traigo esos mis títulos, me dicen, no, no sirve, porque tú deberías haber hecho los cursos organizados por la universidad. Y la universidad está compuesta por docentes y estudiantes. Y los estudiantes, a través de sus centros de estudiantes, hacen cursos, dan charlas. Esas charlas valen más que un curso de la Contraloría, dentro de la universidad. Pero fuera de la universidad, lo que hago en la universidad no me sirve para nada fuera de la universidad. Cuando yo me titulo en la universidad me dan dos títulos, uno en provisión nacional y otro en un diploma académico. El diploma académico me sirve para mi tema académico. Fuera de la universidad ese diploma no me sirve para nada. Nadie me va a evaluar eso. Fuera de la universidad me van a evaluar mi capacidad, mi competencia, otro elemento. ¿Ya? Entonces son temas que hay que saber distinguir.
Ahora, ¿qué es el defensor del pueblo? El defensor del pueblo velará por la vigencia, promoción, difusión, cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. Además, su función alcanza la actividad administrativa de todo el sector público y a la actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos. Pues, ¿qué entidades prestan servicios? Conteco, ELPEC, todos los que dan servicios básicos. Y también los que dan servicios financieros, porque ha sido declarado por el Estado como un servicio estratégico. Entonces, ¿cuál es el papel del defensor del pueblo? Simplemente defender al ciudadano de los abusos que pueden cometer los empleados públicos y también los empleados de esas entidades que prestan servicios públicos. Ahora, ¿en qué se basa esta defensa? En instrumentos nacionales e internacionales. Entonces, ¿cuál es el papel? Hace rato les daba el ejemplo de la capacitación, lo que sirve en la Contraloría o en el Estado y lo que no sirve fuera de la Contraloría, o lo que no sirve fuera de la Contraloría o del Estado. Lo mismo es este tema del defensor del pueblo. Puede ser que ha ocurrido conflictos, por ejemplo, lo que se habla de Sencata, lo que se habla de aquí de Sacaba, de lo que se habla de todo. El defensor del pueblo nunca va a hablar en defensa del policía. El policía es servidor público. Y el papel del defensor del pueblo es defender al ciudadano de los abusos de ese servidor público. El militar es servidor público, por lo tanto, nunca va a buscar salir en favor del militar. Tampoco va a salir en favor, por ejemplo, de un banco o tampoco de una entidad de servicio como Entel, como IVA, como Tingo, como Conteco, nunca. Su papel es proteger. Ahora, su papel llega de manera internacional. Entonces, las quejas que él ha vertido, primero a nivel local, ha pasado a nivel nacional y después pasa a nivel internacional. Por eso viene gente de la OEA, viene gente de las Naciones Unidas, veedores, y todos les van a respaldar al defensor del pueblo porque él es el brazo de manera internacional en temas de derechos humanos. ¿Ya? Entonces puede ser que los policías hayan sido masacrados, si quieren, en esos conflictos, pero nunca va a salir en defensa de un empleado público. Va a salir siempre en defensa de un privado o del pueblo. Además, este defensor del pueblo no inicia juicios. Ese defensor del pueblo lo único que hace es censura pública, denunciar ante la ciudadanía, denunciar por medios de prensa todo lo que ocurre. Pero este defensor nunca va a hacer un informe para procesar a nadie. ¿Ya? Ese es su papel. Este es el cargo, podríamos decir, más importante dentro de lo que es la investigación del Ministerio Público, que es lo mismo que fiscal de la Nación, del Estado. ¿Ya? Esta es una entidad creada constitucionalmente. Es un ente extrapoder, ya no forma parte del órgano judicial, es independiente y autónomo. Su finalidad es defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercer la acción penal pública. ¿Qué pasa? Acción penal pública. ¿Ya? En materia judicial, hay diferentes códigos. ¿Ya? Hay un código civil, hay un código de familia, hay un código de trabajo, si quiere una ley general del trabajo, hay diferentes instancias, ¿ya? Pero a este le dice, usted va a ser titular de la acción penal pública, es decir, de los juicios penales. Eso le está diciendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Hoy día, por ejemplo, salió denuncias contra los fiscales en La Paz por actos de corrupción, donde algunos delincuentes que cometieron delitos eran extorsionados. Les decía, o me das $5,000, yo agarro, no hago la imputación. A ver, ¿cómo funciona esta parte? Veamos con un delito común ordinario. ¿Ya? Veamos un delincuente que robó un celular en la calle y justo está la policía de por medio, cerca. El policía va a detener a este delincuente,
lo tiene que llevar necesariamente a la FELCC. La FELCC van a tomar las declaraciones, van a someter algunas investigaciones y tienen 8 horas o 24 horas administrativas, o 24 horas o 8 horas administrativas para hacer toda esta investigación. Después tienen que poner a consideración del fiscal, de la fiscalía. Este fiscal igual tiene 24 horas para ver si qué va a hacer. ¿Ya? Va a hacer la imputación, va a pedir, lo va a llevar ante un juez para que den las medidas precautorias que él mismo va a pedir. Se puede pedir detención preventiva, puede pedir detención domiciliaria o que se defienda en libertad. Pero él decide si va a hacer o no. Entonces, en esa instancia puede agarrar y decir, bueno, este es un delincuente de un teléfono, veremos quién me va a ayudar. Alguien que venga a denunciar, que me ayude porque esto tiene costo. Hay que movilizarse, hay que andar, hay que hacer todo. Alguien tiene que pagar. Y si nadie va, él tranquilamente puede transar con el delincuente y decir, bueno, andate y no pasó nada. Porque la detención que hace la policía solo es preventiva. No es que se anote y diga ha estado en la cárcel. No, es solo un día puede tener la policía. 8 horas. Y el fiscal lo mismo, pero el fiscal decide si se va a iniciar la acción o no. Si el fiscal decide no iniciar, ahí terminó el tema. Por eso es el titular de la acción penal. Ahora ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la materia que estamos avanzando? Les doy el ejemplo en un delito de acción ordinario, como es un robo agravado. Pero los delitos son de todo tipo. Y los delitos económicos son los más complejos de resolver. El tema de la corrupción. ¿Ya? Entonces, esos delitos, para tratar con un fiscal, es más complejo que un simple robo. Veamos la Procuraduría General del Estado. Aquí la Procuraduría es un papel, tiene un papel de defender, promover y precautelar los intereses del Estado. Alguien tiene que proteger al Estado. Hemos dicho, la Contraloría hace el control de la administración pública. El defensor del pueblo controla de que no haya abusos contra los ciudadanos. El Ministerio Público es titular de la acción penal pública y busca defender la legalidad, que todo sea legal. Y el procurador defiende al Estado. Entonces, dentro de una estructura administrativa, por ejemplo, el auditor interno, hablaremos de la universidad que es una institución pública. El auditor interno de la universidad tiene una dependencia funcional de la Contraloría. El auditor interno. El asesor legal de la universidad tiene una dependencia funcional del procurador. Tiene que informarle al procurador sobre los posibles daños que pueda tener la entidad. La entidad es una entidad pública. Por lo tanto, es Estado. La policía boliviana, dice, la policía boliviana como fuerza pública tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Al igual que la Fiscalía, que la Contraloría, que la Universidad. Cuando hablamos de la universidad hablamos de academia, pero dentro de la universidad hay 14 facultades. Cuando hablamos de la policía, hablamos que toda esta policía tiene una misión de la defensa de la sociedad. Pero ¿qué pasa? La policía tiene instancias. Hay una policía de tránsito, hay una policía en DIPROVE, hay una policía en la FELCN, narcóticos, en la FELCB, que es el tema de familia, violencia. Hay policía CACIF, de apoyo al ciudadano, pero la que se dedica a la investigación es la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Por eso, cuando te encuentran un delincuente en materia penal, tienen que llevarlo a la FELCC, ¿no? Entonces, si encuentran una persona que está cometiendo maltrato, la llevan a la FELCB. Si encuentran una persona que ha sido detenida por un tema de robo de vehículos, lo llevan a DIPROVE. Si encuentran una persona con tema de narcotráfico, lo llevan a la FELCN. Ahora, ese papel de investigación que hace la policía es de carácter preliminar, por eso solo se toman las primeras 8 horas.
antes de que el fiscal tome conocimiento del caso. Y una vez que el fiscal ha decidido hacer la imputación, recién le dan 8 días a la policía para que investigue más. Porque la policía también tiene una estructura interna que le permite hacer investigación. Ahora, todo esto que hemos visto acá, o son miembros o son parte de la investigación. La policía hace investigación. El procurador hace investigación a través de los abogados. El Ministerio Público es el titular de la acción penal, es decir, es el que dirige la investigación. El defensor del pueblo vela que no haya vulneraciones a las garantías constitucionales. Y la Contraloría controla o investiga el tema del aparato administrativo del Estado. Ahora, ¿quién se encarga? ¿Ya? La policía. ¿Quién se encarga de velar por todo esto, de que se maneje de una manera justa? ¿Ya? Esto lo trasladamos al órgano judicial, pero el órgano judicial está dividido en 5 instancias. Y solo una instancia es la que administra justicia, ¿ya? Que es el Tribunal Supremo de Justicia, que es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, que está organizado por magistrados y se organiza internamente en salas. Las salas son por códigos. Hay un código penal, por lo tanto va a haber salas penales. Hay código civil, va a haber salas civiles. El tema de la ley SAPCO es coactivo fiscal. El tema del código de familia, también hay salas de familia. Hay salas laborales, salas administrativas tributarias. Entonces, ellos son los que se encargan de administrar. Porque ya el Tribunal Constitucional tiene otra función. Ellos ven ya que se respete las garantías constitucionales. ¿Qué significa esas garantías constitucionales? Esto. ¿Ya? Esto de acá. Por ejemplo, en la universidad en Cochabamba estaba parado durante 5 meses el año 2015. Resulta que el rector, no el Consejo Universitario, que es una norma más abajo que la del Consejo Universitario, saca una resolución indicando que va a titularizar a los docentes extraordinarios. Listo. Entonces viene la gente de la FUL, dice, el rector ha sacado un documento de aquí abajo, ¿ya? Por debajo de acá, que no cumple lo que dice nuestro estatuto, nuestro testimonio de constitución, si quieren, de la universidad. Ese documento dice que para ser titular tiene que dar examen, tiene que hacer esto y esto. Y lo que está haciendo el rector está contra esto, contra lo de arriba. Por lo tanto, pedimos de que se declare inconstitucional lo que está haciendo. Entonces, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Sí, dice, señor rector, tienen normas, actúen en base a las normas. Y su norma dice que usted no puede darles el estatus de docentes titulares mientras no den examen. ¿Me entienden? Entonces, pero no está juzgando aquí, está interpretando. La jurisdicción agroambiental es un tema de territorio, sobre todo en Bolivia, que es bastante complejo. La jurisdicción indígena originario campesina, que tiene sus propias normas y costumbres en cada nación, que es diferente a la si quieren, a la mestiza o criolla. Y finalmente el Consejo de la Magistratura, que es la instancia, si quieren, disciplinaria del órgano judicial, que ve el tema de recursos humanos, que ve el tema administrativo, que ve el tema financiero. ¿Por qué? Para mantener la independencia de los otros órganos. Pero lastimosamente, esta también se subordina a los otros órganos de poder. Aquí hay un resumen de lo que es el Estado o el Tribunal Constitucional, que este Tribunal Constitucional vela por la vigencia de derechos constitucionales. Es decir, que se cumplan las normas de arriba, que es la cabeza, hemos dicho, la Constitución. Entonces, la Constitución tiene que, cuando uno va a hacer una norma, tiene que ver que se cumpla la Constitución. Hemos visto que después de la Constitución están los tratados internacionales, las leyes, después los estatutos. Entonces, el estatuto tiene que estar basado en la Constitución. Luego viene el Consejo de la Magistratura, que es el control administrativo y disciplinario de la justicia, que controla, fiscaliza. El Tribunal Supremo, que es el que administra la justicia.
El Tribunal Agrario, que lastimosamente en Bolivia, o agroambiental en Bolivia solo es agrario, porque el tema ambiental no funciona. La jurisdicción originaria campesina, que se hace en base a los principios y valores culturales de cada nación, ¿no? Entonces, esto es la parte constitucional. Si quieren, la parte de política global del Estado, de cómo debe actuar. La próxima clase ya vamos a ver la parte reglamentaria, es decir, ya vamos a ver las otras entidades que son más de carácter legal, que nacen por ley. Estas que hemos visto nacen por la Constitución. ¿Ya? Estas están en la Constitución. Pues no vamos a encontrar una ley que crea la Contraloría. ¿Ya? Hay una ley que reglamenta lo que hace la Contraloría. Hay una ley que establece cuáles son las atribuciones de la Contraloría. Pero la ley de creación de la Contraloría es la Constitución Política del Estado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo está bien? ¿Todo está clarito? Sí, licenciado, se ha entendido. ¿Sí? Bien, vayan a descansar, ¿no? Hasta el día viernes, cuídense.